Quiz arriba, ¿no? Yo no traigo. Tengo estas, pero... Ah, mentiras, creo que tengo. No tengo recuerdo. Tengo esta responsabilidad que traigo a repartirlas. No, es que se me había acabado el blog, entonces quiero mirar si se acabó todo. 5 preguntitas. Sí. ¿Qué más calor? ¿Alguno me presta la pizza de mi daño? Bueno, repartan de a dos. Por favor, marquen la prueba con su nombre, su código. Ya calle. Oliver. Esto para los dos. Y ya no hay más. No, no me interesa. ¿Alguno me presta la pizza? Puedes poner. ¿No llamo hoy? ¿Sabes que se me dañó? Listo, primera pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la COVID-19? ¿Cuáles son? ¿Ya? Listo, sí, ya. Segunda pregunta. ¿Cuál es la prueba más sensible para el diagnóstico de COVID-19? ¿Alguien sabe? Es que sí, aquí sí es. Ya. O sea, si es positiva, sí es, pero si es negativa, no es carta. Sigo preguntando. Tercera pregunta. Indicaciones de manejo en COVID-19 en el paciente hospitalizado. Oxígeno. O sea, al que yo le hago algo y no dejo que siga su curso normal. Indicaciones de manejo en el paciente hospitalizado. Sí lo es, pero no sé por qué me encuentro así todo. Es un oxígeno. ¿Qué estás poniendo? Clotrimazol, sí, no. Yo recuerdo que el día que empieza clotrimazol. Antes. ¿Ya no? Sí, ya. No tenía pierna, te invitar Hidroxida de cloro, hierroquina. Cuarta pregunta. Nombre 5 factores de riesgo para enfermedad severa. Por COVID-19, ¿no?
Enfermedad severa. Exposición al COVID. Bueno, ahora creo que Oye, pues igual que yo, todos. Ah, mentira, yo no puse la vejez. Estaba aquí, no. La vejez. El VIH. ¿Es VIH? VIH, ¿qué más? Y el alcohol. Anda, descanso. la buena no levanté. Última pregunta, nombre 5, complicaciones asociadas al COVID-19. Por fin una así. No tengo ni idea. ¿Sus complicaciones de qué? Asociadas al COVID-19. Ay, ya sé. Esto. No. No sé si se queda en la cintura. No lo tomaste. Ya lo creo contar. No está frecuencia del COVID. No está frecuencia. Es una muerte. La muerte. La muerte. Dos minutos más y terminamos. Sí, no podría hacer. Zafiro es por lo menos una cita. Creo que sí. Muerte sí. Ya pues no le neumonía ese para la muerte y ya. Y yo pienso. ¿Cómo? Ah, pues. Tenía razón que se terminó. Oliver. ¿Quién me ayuda recogiendo los Cristian? Bueno, acaban. ¿Quién ya terminó que me puede ir a ayudar a recoger? Oxigenoterapia líquida. Gracias. Bueno, recogí la mitad libre. Literalmente colocamos. Listo. Se acabó el tiempo porque si no, ya van a hacerlo así. No. Entregan a su compañera. ¿Qué? Ya lo que fue, ya no van a saber. ¿Tú me demoras que te leche? Sí, te lo juro, el chévere, pero no sé por qué. ¿Por qué leche? Que ya iba el chévere, pero... Oigan, ¿están pasando las 5 para recibir? Gracias. Ya para enviar el nombre de Santiago. Oliver. Gracias. Igual no, eso no vale, ¿no? Las maravillas de no, vimos muerte. Ahorita, bueno, este es muy fácil, el 70% de la Los que se copiaron sacan 0. ¿Por qué pones las COVID-2 y COVID-19 son diferentes? COVID es la enfermedad. ¿Eso era lo que significaba? Severe acute respiratory syndrome. Esto estaba ayer estudiando Lo estaba estudiando esta mañana, pero como me prometí que lo estudié media hora, y pude haber sabido las cosas que preguntó, pero no lo estudié. ¿Cómo ves la noche? Dice. Solo alcancé a repasar las partes del virus, la proteína P, la proteína N, la N. La verdad es que está muy fácil. No, pues,
O sea, ¿Y que me usted- refiero a que y que estaba usted fácil no en tiene un paciente hospitalizado con COVID? O sea, me refiero a que estaba fácil porque no preguntó nada de la proteína. Yo me esperaba que preguntara un montón de cosas de la proteína. Pero Si me dice el interno no importa que le paguen la plata. y eso fue lo que me estaba estudiando. Pero ¿por qué era la introducción? Eso salía en la introducción. Hay que saber qué tipo de virus es el COVID. ARN. Doble o monocatenario. Positivo o negativo. Escucha, le acerté al monocatenario, pero no le acerté a ese. Pero es que todos los ARN son monocatenarios. No, creo que hay alguna Bueno, ¿cómo es el otro? No, porque los virus se pueden tener el ARN como material genético, pues y puede ser doble. Pero es más. Listo, se acabó el tiempo. Ya, lo que fue. Sería como lo de la proteína acá. Apendicitis. Los militiatos. Obstrucción Pero eso es una manifestación. Ah, es verdad. ¿Das los pesas? ¿Eso fue lo que le pasó a Antonio? No hay nada que ver con cerveza. Es verdad. Cristian. Sí, mucha gente que queda cargada a los 22. Sí, sí hay. ¿Por qué no preguntas? ¿Y qué significa estar? Bueno, preguntar. ¿Se imagina que hubiera preguntado eso? Ustedes me dieron todo. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció el quiz? ¿Muy difícil o qué? No era hecho. Hay tuyos. A ver, ¿quién dice? El manejo y lo demás, muy fácil. No me pareció como lo más básico de la vida. Realmente esto no tiene nota, es simplemente para tomar lista porque hay muy poquitos. Y el objetivo no es que saquen cero en un quiz, sino es mirar cuál es el conocimiento que tienen porque COVID es lo que estamos viendo todo el tiempo. Es imposible que ustedes salgan de una cátedra de epidemiología, medicina interna, sin conocer COVID. Entonces, esa pregunta que le hice es una pregunta más básica. Ustedes son médicos de información. Cuando les pregunte un familiar sobre COVID y ustedes no sepan, van a quedar muy mal. Entonces, pues la idea es, en la tablita que vamos a tener, resolver esas dudas. Y bueno, vamos a aprender un poquito más. ¿Listo? Entonces, la idea es que aprovechemos la charla. Esta charla, pues la hice yo con mucho cariño a ustedes, no la presentamos en otro lado. Y trata lo básico e inclusive un poquito más que yo sé que les va a servir a ustedes en su práctica clínica. Entonces, si quieren, mientras voy exponiendo, anoten las preguntas y al final voy a dejar un espacio para que hagamos un conversatorio y respondamos preguntas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar inicialmente sobre una introducción, la fisiopatología, el espectro de la gravedad, manifestaciones clínicas, diagnóstico, factores de riesgo y predictores de severidad, cómo son los hallazgos radiológicos, las alteraciones paraclínicas y el tratamiento, y una cosa nueva que se llama long COVID, que es el COVID largo o el COVID extendido. Entonces hay que tomar en cuenta, y es muy importante, que es la COVID-19 porque es la enfermedad. Inicialmente se llamó, el nombre deriva del Coronavirus Disease 2019, que fue asociado a un virus que es el SARS-CoV-2. ¿Por qué es el 2? ¿Alguien sabe? Porque hubo un primero, ¿cierto? Fue el SARS. Entonces, ¿alguien sabe del SARS? ¿Dónde fue? ¿En China? No. ¿Ah? Muy bien, en Medio Oriente. Eso no toca ser médico para saber esas cositas, ¿no? Es conocimiento general. Entonces, pues eso pasó a finales de diciembre del 2019 y los primeros casos se originaron en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Hay que tomar en cuenta que el agente causal es el SARS-CoV-2, que es el Severe Respiratory Acute Syndrome.
Y ese es un virus que es de la familia beta-coronavirus del género sarbecovirus. Entonces, enfermedad COVID-19, agente etiológico SARS-CoV-2. Por eso mi diapositiva inicial, infección por SARS-CoV-2 y COVID-19. COVID-19 es una enfermedad relacionada a la infección por SARS-CoV-2. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Entonces, hablando de la fisiopatología, se han propuesto múltiples mecanismos por los cuales el virus causa la enfermedad. Este es un artículo en Nature Medicine que nos habla de cómo el virus entra a las células. Entonces, hay un receptor que es el AC2, los mismos de los antihipertensivos, que tienen un papel vital en la transmisión del virus. Entonces vemos que el virus es este que está aquí, muy bonito, que tiene unas proteínas que se llaman spike protein, que son como esas cositas azules que ven ahí. Estas que están acá. Y ellos interaccionan con el receptor AC2 y permiten la entrada del virus a la célula. Eso es como el mecanismo de entrada del virus a las células, y eso se hace mediante un receptor ligando entre la célula del virus. Importante AC2 porque tiene muchas implicaciones. Esa es pregunta de parcial, de examen de ingreso de residencia, cuál es el principal receptor asociado a la entrada del COVID-19. Pero no solamente el virus cuando entra a la célula causa daño, sino hay otros mecanismos asociados. Por lo menos eso hace que haya un efecto citotóxico directo sobre las células, es decir, destruye las células. Hay disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, como el AC2 que está relacionado con el receptor de la angiotensina 1 y 2, eso hace que haya un desbalance en el sistema de regulación angiotensina-aldosterona, y esta disregulación produce 4 principales efectos sobre el cuerpo humano, que es que el cuerpo no reaccione inicialmente a la remodelación del daño, inflamación, vasoconstricción y permeabilidad vascular. Y eso casi es el síndrome que da el COVID-19, que da una inflamación severa y que da una permeabilidad vascular. Además de eso, hay daño endotelial directo causado por el virus y hay una tromboinflamación. Por eso es que muchos pacientes de COVID-19 los vimos y los estamos viendo con tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Obviamente no solo porque el paciente deja de movilizarse en hospitalización, sino por el mismo efecto tromboinflamatorio del virus. Y pues no solamente eso, sino que para rematar, el virus produce que toda la respuesta inmune del cuerpo esté alterada, y eso lleva a que haya linfopenia, y eso es uno de los marcadores de severidad, que haya como una disminución en la inmunidad celular, y que haya una sobreexpresión de la inmunidad innata. Entonces eso causa un síndrome que se llama el síndrome de liberación de citoquinas. ¿Cuál citoquina tienen en mente ustedes? Que produzca inflamación y estímulo. Muy bien, la interleucina 6, pero no solamente la interleucina 6. Inclusive este síndrome de liberación de citoquinas es tan importante que muchas de las terapias que se han propuesto para el COVID van como el target es la liberación de citoquinas. ¿Listo? Entonces, el espectro de la gravedad lo vamos a dividir en 4 tipos de enfermedad por la COVID-19. Asintomático, la enfermedad leve, la enfermedad moderada y la enfermedad crítica. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes
coloquen un diagnóstico de COVID-19, que lo dejen en sus antecedentes. Siempre deben de clasificar la enfermedad de COVID-19 como está acá. Muy sencillo. Y eso uno le puede hacer una pregunta al paciente. Bueno, asintomático es hasta un 33%. La enfermedad leve es cuando hay neumonía leve o no hay neumonía, sino que hay síntomas que pues generales, que causan malestar general, pero que el paciente no requiere hospitalización. Cuando el paciente requiere hospitalización, ya se convierte en una enfermedad moderada, y eso se define como disnea, hipoxia o afectación pulmonar mayor del 50% en imágenes dentro de las 24 a 48 horas. Y la enfermedad crítica es el paciente que requirió UCI, es decir, el que tenía una insuficiencia respiratoria aguda severa, choque o disfunción multiorgánica, y aquí pues la vitalidad es del 2.3%. Entonces, para aterrizar eso en el escenario de semiología, no, es que a mí me dio COVID, doctor, en octubre del 2022. Bueno, usted fue al hospital por cualquier y nos hospitalizaron. Ya ahí sabemos que al menos es una enfermedad como... Muy bien, exactamente. ¿Usted estuvo en UCI o no? No, doctor, no estuve en la UCI. Me estuvieron 3 días hospitalizados, me dieron unas pastillas, me dieron unas ampollas y al cuarto día yo estaba en la casa. ¿Eso cómo lo clasificaría, muchachos? Una enfermedad moderada, sin duda. Entonces, el paciente que se hospitalizó pero que no requirió UCI, enfermedad moderada. ¿Listo? Paciente en la UCI, enfermedad crítica. Paciente con síntomas pero que no requirió hospitalización, enfermedad leve, y el paciente asintomático. Muy bien. El claro ejemplo del paciente asintomático es el paciente que por algún motivo le mandan una prueba y sale positivo sin síntomas. Entonces, el paciente que de pronto nosotros en el ámbito hospitalario lo vemos, paciente que le toman una prueba para un procedimiento quirúrgico y le sale una prueba positiva. O nosotros cuando nos toca dejar y nos toca hacernos una prueba y positivo. Eso es la mayoría de casos de COVID asintomático. Y pues la mayoría, el 90% de los que nadie se hace la prueba y no sabe que tenía COVID. De la presentación clínica inicial, entonces pueden aparecer de 2 a 14 días, ese es más o menos un periodo de incubación después de la exposición al virus. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Tos, fiebre, mialgias, cefalea, disnea, que puede ser una nueva disnea o empeoramiento de la disnea basal del paciente, odinofagia, diarrea, náuseas y vómito, anosmia, agleusia, rinorrea y congestión nasal, escalofríos, fatiga, confusión y dolor u opresión torácica. ¿Cuántos pusieron de todo esto en el quiz? Como 5. Vamos a ver. Fiebre, tos, disnea, anosmia, agleusia. Hay una clave y es que ya hablamos de los AC2, ¿listo? Que son los receptores. ¿Dónde están los AC2 en el cuerpo? Muy bien, el corazón. ¿Dónde más están así? Claramente en el pulmón. ¿Qué otro lado? ¿Ah? Pero es que el endotelio está como en todos lados. En el tracto gastrointestinal, muchachos, hay mucha concentración de receptores AC2 en todo el tracto gastrointestinal, y por eso ven que los síntomas gastrointestinales son frecuentes en COVID-19. Por eso diarrea, vómitos, náuseas son uno de los síntomas más frecuentes. ¿Listo? Entonces, alteraciones paraclínicas. Entonces, esto es lo que más o menos debe uno pedir inicialmente en el paciente con COVID. Entonces, lo que al menos necesitamos es un hemograma. Entonces, en el hemograma vamos a ver una disminución del conteo linfocitario, o sea, linfopenia. Ya lo hablamos en la fisiopatología, directamente relacionado por la
alteración de la inmunidad que produce el virus. Hay un aumento de neutrófilos, es decir, neutrofilia. Hay un aumento de la relación neutrófilos-linfocitos, es decir, hay más neutrófilos que linfocitos. Y hay trombocitopenia. La trombocitopenia está asociada al fenómeno de inflamación y también al fenómeno tromboembólico del COVID-19. Entonces, marcadores inflamatorios, muchachos, grábense esta diapositiva de inflamación. ¿Qué es lo que nosotros podemos medir de inflamación? Imagínense que en algún momento roté con una residente de cirugía general y le preguntaron cuáles eran los marcadores de inflamación y solo dijo PCR. Ustedes no van a hacer así, ustedes van a aprender muy bien esas cositas. Entonces, PCR, BCG, que es la BSG, velocidad de sedimentación, o eritrocitario, procalcitonina, ferritina, interleucina 6, LDH. Esos son los marcadores inflamatorios principales. ¿Listo? ¿Cuáles medimos acá? Todos excepto la interleucina 6. En la coagulación va a haber aumento del dímero D, aumento de los productos de degradación de la fibrina, prolongación del TP. ¿Cuál es el TP? Tiempo de protrombina. ¿Y el TPT? Tiempo parcial de trombo. Tiempo parcial de tromboplastina. Muy bien. Y un aumento del fibrinógeno. De los electrolitos, entonces hay disminución del sodio, el calcio y el potasio. Va a haber disfunción hepática dado por aumento de las transaminasas y aumento de las bilirrubinas, y va a haber una disminución aguda de la albúmina. La albúmina también es un marcador de inflamación, ¿listo? Al menos de estrés. Puede haber aumento de la CK y de la hemoglobina, que hace parte de la disfunción muscular renal, aumento de la creatinina. Y de la parte cardíaca puede haber aumento de las troponinas y puede haber aumento del ProBNP o el BNP. ¿Qué es el BNP? Péptido natriurético. Péptido natriurético. Brain. El péptido natriurético cerebral. ¿Listo? ¿Y eso para qué nos sirve? Falla cardíaca, sí, para el diagnóstico de falla cardíaca, muy bien, pero también incluso un paciente puede tener un BNP altísimo y no tener falla cardíaca, y no tener una disfunción miocárdica asociada a la inflamación aguda. ¿Listo? Entonces, dentro de los hallazgos radiográficos, se hace una evaluación del parénquima pulmonar, y esto se hace con radiografía de tórax inicialmente. Entonces, ahí en la radiografía de tórax nosotros podemos encontrar que sea normal, que haya consolidación o que haya opacidades en vidrios medilados con distribución bilateral, periférica y de predominio basal. Pero muchas veces la radiografía es poco sensible para el diagnóstico de estas alteraciones. O sea, por lo menos las opacidades en vidrios medilados no se ven muy claras en la radiografía de tórax. Y ahí es donde tiene un papel importante la tomografía computarizada del tórax, que uno prefiere tomar una cosa que se llama TACAR. ¿Cuál es el TACAR? Tomografía de alta resolución. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un TAC y un TACAR? El número de cortes. Entonces, lo que se hace es que cuando va pasando el rayo, en el TACAR se hacen cortes más finos que nos permitan ver mejor el parénquima pulmonar. Entonces, miren, esto es la progresión de un paciente. Como inicialmente esta radiografía, ustedes la ven incipiente, normal. Uno podría decir que hay algo de opacidades acá en la base derecha, pero en 24 horas cómo avanza a insuficiencia respiratoria aguda, y aquí vemos un compromiso severo del parénquima pulmonar bilateral, sobre todo el predominio periférico. Eso es, de forma general, los hallazgos radiográficos. Miren que pueden ser tan sutiles los cambios iniciales y progresar también de forma en el mismo día. Es el caso de un paciente con HIV. Entonces vemos acá que inicialmente parece que hay unas opacidades reticulares por acá y cómo se van acentuando y ya forman luego consolidaciones. Miren esta acá, y opacidades en vidrios medilados, sobre todo de distribución periférica. No sé si alcanzan a ver, es que la periferia se afecta más que la parte central.
Entonces, hay una clasificación que es el CORRAX, que era para definir cuál era la probabilidad de COVID basada en los hallazgos imaginológicos. Entonces, ellos nos proponen, los autores, en su momento, una apariencia típica, que es, como ya les había dicho, periférico, bilateral, cuando hay opacidades en vidrio esmerilado, con o sin consolidación, o líneas interlobulares visibles, que eso se llama crazy paving, que es literal como, ¿cómo les digo? Como un pavimento, tal cual será un pavimento. O cuando hay signo del halo inverso u otros hallazgos de neumonía organizada. O sea, es decir, el signo del halo inverso es cuando hay un foco de vidrio esmerilado y alrededor hay consolidación. La apariencia indeterminada, que es cuando las características no son específicas. La apariencia atípica, que es sobre todo cuando hay nódulos pequeños, cuando hay cavitaciones o cuando hay consolidaciones lobales aisladas. O sea, es decir, eso no es de COVID. Eso nos hace pensar en otras etiologías como cuáles. ¿Qué piensan ustedes si ven una consolidación unilateral que compromete un lóbulo pulmonar? Una neumonía bacteriana. ¿Listo? Y pues negativo para la neumonía cuando el paciente no tiene ningún hallazgo de neumonía. Entonces, miren acá, este bonito, este es más o menos un crazy paving. Si ven esto acá, se ve como literal el pavimento. ¿No? Entonces, inicialmente, esta tomografía que la ven se ve muy normalita, pero miren que acá ya tiene foco de consolidación en vidrio esmerilado. Si ven esos redonditos que está ahí, es vidrio esmerilado que junto forma una consolidación. Este es el crazy paving, o sea, de libro, así se ve. O sea, cuando ustedes vean esto, piensen, definitivamente. Y acá también se ve, no llega a ser un crazy paving, pero sí se ve mucha alteración en vidrio esmerilado. Si ven que el vidrio esmerilado es como literal, si uno rompiera un vidrio y viera, se ve como todo regadito. Eso es el vidrio esmerilado. Más vidrio esmerilado, pero miren esto acá, ¿qué es? Esto que ven acá, ¿qué es? Es una consolidación. Ahí ustedes no ven ningún vidriecillo, ninguna, ustedes ven un pegote. Eso es una consolidación. ¿No? Bueno, y acá vidrio esmerilado que forma una consolidación o un vidrio esmerilado agrupado. Y pues miren esto que es una formita de crazy paving también. Yo les recomiendo esta charla que yo di el 21 de marzo de 2020, cuando estaba empezando una pandemia y estaba de residente en neumología, que fue mi primera rotación de la residencia, y dimos esta charla, y ya tiene como 500.000 visitas, sobre claves radiológicas en la infección por COVID-19. Entonces, si quieren aprender un poquito de cómo diferenciar la radiografía, yo les recomiendo que se vean el videito. Es muy sencillo y con eso ustedes van a quedar con buenas bases de al menos de la radiografía, del TAC, cómo diferenciar. Pero yo les quiero traer esta, que es como una de las últimas diapositivas de esa charla que hice, que es cuando vemos que la neumonía por COVID-19 puede ser más probable. Entonces, cuando vemos opacidades en vidrio esmerilado, consolidaciones, cuando tienen distribución periférica, cuando hay compromiso bilateral y cuando hay predominio de los lóbulos inferiores. Ojo que esta es pregunta de parcial. Siempre se trabaja periférico, bilateral, consolidaciones, vidrio esmerilado, lóbulos inferiores. Listo, eso es COVID-19 típico. Cuando nosotros decimos es que eso no es COVID, no se puede tener COVID, pero tiene otra cosa más, lo que vemos del otro lado del niñito, que es distribución más central que periférica, cuando hay un engrosamiento pleural, cuando hay derrame pleural, cuando hay linfadenopatías o cuando hay cavitaciones.
Al COVID no le gusta la pleura, acuérdense de eso. Cuando ven derrame pleural, eso no es por COVID, eso es otra cosa. Al COVID no le gusta la pleura. Cuando vean alteraciones de la pleura como engrosamiento o derrame, es muy probable que haya una etiología asociada diferente al COVID causando eso. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí o ya se durmieron? Bueno, hay muchas manifestaciones extrapulmonares. Entonces, como el ACE es casi universal en el cuerpo, puede afectar diferentes órganos. Entonces, COVID-19 es un virus respiratorio que tiene predominio pulmonar, pero también es un virus neurotropo. Entonces, se han reportado síntomas neurológicos como dolor de cabeza, mareo, encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré, mialgias, stroke, inclusive ACVs asociados a COVID-19, tromboembolismo pulmonar, ya los habíamos contado, las alteraciones cardíacas, que es una cardiomiopatía por Takotsubo, que es como el infarto por estrés, por así decirlo, miocarditis, injuria miocárdica, arritmias, isquemia miocárdica, de la parte endocrina, insuficiencia suprarrenal, cetoacidosis diabética, hiperglicemia. De las alteraciones dermatológicas se puede hacer un libro, hay libros de dermatología de COVID-19. De la parte gastrointestinal, lo que ya les había contado, diarrea, náuseas y vómitos, dolor abdominal, anorexia. La parte hepática, elevación de las transaminasas y puede haber también elevación de las bilirrubinas. Y la parte renal, lesión renal aguda, proteinuria y hematuria. Imagínense que yo roté en nefrología en el segundo pico de la pandemia. Y fue muy triste porque era una carga emocional gigante. O sea, yo tenía 20 consultas todos los días. Y todas eran para iniciar el diálisis a los pacientes. Como era increíble, ustedes no vieron eso, ¿no? Pero el residente de nefrología que le diga a la familia no es que vamos a dializar a su familiar, pero no tenemos máquinas porque no hay. O sea, no le podemos ofrecer nada más, terrible. Una carga emocional gigante. El segundo pico de COVID fue el de afectación renal. Todos entraron en falla renal, requiriendo hemodiálisis. Entonces, vamos a ver que el virus muta y que las diferentes olas tienen algunas características diferentes. Lo que les contaba, la segunda ola fue la ola de las lesiones renales agudas. La tercera ola se vio más problemas endocrinos. Hiperglicemia, insuficiencia suprarrenal, cetoacidosis diabética asociada con COVID-19. Entonces, en la medida que muta el virus, así pues se ven las características clínicas. Entonces, hay alteraciones inmunomediadas y miren, esto es un primer de Nature donde nos dice cuáles son los desórdenes inmunomediados relacionados en pacientes con COVID-19 y miren que hay una cantidad de miositis, vasculitis, síndrome antifosfolípido, síndrome hematofagocítico. En los niños produce un síndrome inflamatorio multisistémico, la púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome de Evans, todos los neurológicos que ya vimos, artritis, cardíacos, bueno. Y dentro de las complicaciones cardíacas también está la miocarditis, que es la inflamación del corazón, y la pericarditis. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado eso? Entonces, inclusive no solamente las alteraciones son en los órganos como principales, que ya habíamos contado, pero pueden ocurrir inclusive en la tiroides, en los ojos, en las articulaciones y en los ganglios linfáticos. Entonces es un espectro de enfermedad que puede ser muy variado y que depende de la susceptibilidad del paciente a desarrollar estas complicaciones inmunomediadas. Entonces miren, esta es una diapositiva que me parece muy interesante y es cuánto ocurren estas complicaciones. Entonces miren que la miositis, la alteración de las enzimas musculares ocurre casi que desde el primer momento y se acentúa hasta la primera semana, que son las llamadas manifestaciones inmunomediadas tempranas. También la vasculitis,
Los síndromes hematofagocíticos ocurren más o menos en la segunda semana de COVID-19. Las mielitis son tempranas, las encefalitis también son tempranas, el tamponamiento pericárdico y la miocarditis también son tempranas. La glomerulonefritis, la pancreatitis aguda y el eritema multiforme, que ese sí pues, se mantiene inclusive hasta las 4 semanas de espectro de enfermedad. Esas son las complicaciones tempranas, pero hay unas complicaciones tardías, que son entonces el síndrome de inflamación multisistémica que se da sobre todo en niños, el Kawasaki, las artritis, el paciente con Guillain-Barré, el paciente con compromiso de artralgias, la trombocitopenia inmune, la anemia hemolítica, la tiroiditis y la COP o la neumonía organizacional, o sea, es decir, como todo el tema de la fibrosis que produce el COVID-19. Eso es una complicación tardía. Entonces, para darles un ejemplo, este soy yo en mi autorreporte de caso. A mí me dio pericarditis aguda por COVID-19. Estaba rotando en urgencias como R1 y inicialmente tuve diarrea, me hice la prueba en casa, luego de eso, como al 5.º día de enfermedad, tuve un dolor torácico terrible. Intenté bajar las escaleras de donde vivo y me dolía mucho el pecho, y lo que hice fue llamar al doctor Fajardo. Profe, me siento muy mal. Y él me dice, ¿tienes un té? Ve al hospital. Y me atendió el doctor de cabeza, que es el docente de urgencias. Y yo tenía muchísimo dolor. Entonces me hicieron un ecocardiograma que mostraba un derrame pericárdico. Entonces tuve tratamiento con colchicina y con ibuprofeno a dosis altas por 3 meses y pues no fue bien. Y pues fue asociado al COVID-19, todo lo demás negativo. Entonces eso lo reportamos, está publicado en esta revista del Strain Medicine and Infectious Diseases, y fue uno de los primeros casos reportados en el mundo de pericarditis. Ya inclusive ustedes pueden ver revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis de pericarditis por COVID-19. Entonces, como para mostrarles un poquito que no son tan frecuentes y que nosotros acá en nuestro medio vivimos muchas de estas complicaciones. Y ahí sobre el disclaimer aparece que si lleguen el reporte, el médico que se autorreporte. Bueno, entonces, hablando un poquito de los factores de riesgo severo para enfermedad severa, entonces los podemos dividir en clínicos y paraclínicos. Y los factores de riesgo para enfermedad severa clínicos, entonces está la edad avanzada, enfermedad cardiovascular, EPOC y EPIT, cáncer, malignidades hematológicas también están incluidas, diabetes, VIH, enfermedad cerebrovascular, embarazo, trasplante sólido o trasplante de médula ósea, enfermedad renal crónica, obesidad y tabaquismo. ¿Cuántos pusieron de esos? Aquí hay 12. Los 5 que te pidió. Alejandro García dice edad, me coloca ancianos. Asma y EPOC, diabetes, obesidad y dice fragilidad. No está aquí, pero la edad avanzada, pacientes más frágiles, que darle el puntico ahí. Puso 5 de las 12, pero bueno. Entonces la idea es que tengamos en cuenta edad, cuál es el punto de corte, muchachos. 65. Para enfermedades severas, factor de riesgo. 30, 40, 50, 60, 70. 65. Exactamente, 65 años. Muy bien. Oye, Entonces aquí les traigo este artículo, está publicado en PLOS, que es una revisión sistemática global con metaanálisis sobre cuáles son los factores de riesgo para enfermedad severa. Y obesidad severa. Paciente obeso le va súper mal con COVID-19. Son los que más se mueren. Miren
miren el OR 2.57, o sea, 2.57 veces más que tengan un COVID severo. Ellos acá hacen una distribución de edad mayor a 75 años, que sean hombres, diabetes, cáncer activo, hipertensión, pero miren como hipertensión no está incluida en los factores de riesgo comunes, pero miren que los resultados acá cruza la línea del 1, entonces es un resultado estadísticamente no significativo. Listo, entonces entre las anomalías que son las paraclínicas, o sea, es decir, los factores de riesgo para enfermedad severa paraclínicos, esto es lo mínimo que nosotros debemos pedirle a un paciente: dímero de PCR, LDH, troponina, ferritina, CPK y conteo absoluto de linfocitos, o sea, es decir, un hemograma. Entonces, cuando hay un dímero D mayor a 1000, eso quiere decir que el paciente está en un estado protrombótico de inflamación severo y que tiene alto riesgo de enfermedad severa. PCR mayor a 100, hay otros que dicen mayor a 75, LDH elevada mayor a 245, una troponina que esté positiva, una ferritina mayor a 500, una CPK que esté 2 veces el límite superior normal y un conteo linfocitario menor a 800, es decir, una linfopenia menor a 800. Hablemos un poquito de diagnósticos. Para esto les traje los lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas del Ministerio. Esto es de agosto del 2022, está recientemente actualizado. Y este es el algoritmo de aislamiento y uso de pruebas diagnósticas en los pacientes que están atendidos en el ámbito ambulatorio o domiciliario. Entonces acá nos dice: persona mayor de 60 años, menores de 3 años con factores de riesgo, necesita un aislamiento por mínimo 7 días desde el inicio de los síntomas. Y a ese paciente se le va a pedir una RT-PCR o una prueba de antígeno inmediatamente después de que presenten síntomas. Si el resultado es negativo, se descarta COVID y el paciente debe seguir en aislamiento. Si el resultado es positivo, entonces confirma el caso y completa los días de aislamiento. Entonces, si al día 7 no hay mejoría, requiere una valoración médica. Y si en las 24 horas mejoran los síntomas, eso habla de un caso recuperado. Pero entonces, ¿qué ocurre en los pacientes que tienen menos de 60 años, que no tienen factores de riesgo? Dice aislamiento obligatorio de 7 días y confirmación por nexo epidemiológico o toma de RT-PCR. O sea, es decir, que no toca hacerse la prueba a todos los pacientes. O sea, si un paciente es que mi mamá tuvo COVID, tiene COVID positiva y yo me siento mal, voy a mirar si tengo COVID. ¡Hala, el COVID! O sea, no necesito una prueba, eso es un nexo epidemiológico. ¿Listo? Este es el algoritmo para el ámbito domiciliario o ambulatorio, pero en los pacientes que estaban asintomáticos y que tuvieron contacto estrecho. Entonces nos dice: persona con esquema de vacunación completo, no requiere aislamiento. Es decir, si ustedes llegan a tener contacto con un paciente con COVID-19 estrecho y no tienen síntomas, no necesitan aislamiento. El problema, cuando ya una persona no está vacunada, ahí sí necesita al menos 7 días de aislamiento. Si presentan síntomas, viene el mismo esquema de tomar RT-PCR o antígeno, y si después es negativo, se descarta el caso. Si es positivo, se confirma el caso de COVID-19. Listo, eso es el algoritmo para trabajadores en el ámbito de la salud. Entonces, esto nos divide si el paciente está sintomático o asintomático. La mayoría de nosotros está vacunado. Entonces, dice que cuando una persona está asintomática y que tiene un esquema de vacunación completa más dosis de refuerzo, no requiere aislamiento. Listo. Y si el paciente le sale la prueba positiva, aislamiento de 7 días. ¿Listo? Lastimosamente, si a alguno le da COVID, se incapacitan por 7 días. Listo. Y ahorita lo que más nos importa es el tema en pacientes de servicios de hospitalización y urgencias. Entonces, el paciente se le puede tomar una RT-PCR o una prueba de antígeno.
Cuando la prueba es positiva, se confirma el caso, pero el problema es cuando hay un resultado negativo. Entonces acá nos recomiendan que se debe hacer un panel viral en búsqueda de otros agentes, que es el que se llama el FilmArray respiratorio, porque pueden ser otros virus que están circulando. Ya en el hospital tenemos el FilmArray, entonces es buenísimo. Podemos saber si de pronto es un virus de la influenza, un parainfluenza que está causando la enfermedad. Esta es la guía de la tercera edición de la guía de manejo de COVID de la revista de la Asociación Colombiana de Infectología. Y acá nos decían que el paciente con COVID-19, si tiene menos de 10 días, toca hacer una prueba de PCR o un antígeno. Y cuando esta prueba es negativa, se repite a las 48 o 72 horas si hay alta sospecha de COVID. Y esto es lo que de pronto no está incluido en el algoritmo anterior. ¿Listo? ¿Cuál es más sensible de las pruebas? El antígeno, ¿sí? ¿Cuál es el gol estándar? RT-PCR. ¿Qué pasa con el antígeno? Que el antígeno depende del día, el día exacto en el que tomen la prueba. Mientras que la RT-PCR está presente positiva en un periodo de tiempo más alto. Y las otras pruebas que tenemos, la IgM y la IgG, pero eso realmente se usa muy pocos y estaban indicadas solamente en los pacientes que tenían más de 10 días de enfermedad. Entonces esto es lo previo, ¿no? Esto ya no está vigente. Entonces acá se decía que cuando el paciente tiene más de 10 días, hágale RT-PCR, hágale IgM, IgG, y eso no se usa. Solamente hacemos RT-PCR o antígeno. ¿Cuál de las dos hacemos? Cualquiera de las dos, las que esté disponible. Si usted le toma un antígeno y el antígeno está negativo, pero usted tiene alta sospecha de COVID, ¿qué tiene que hacer? Repetir y hacer una RT-PCR. Listo. Sencillo. Bueno, esto acá me gustó porque dice qué es lo mínimo que necesita un paciente: LDH, hemograma, transaminasas, bilirrubinas, creatinina y boom, troponina, dímero D, electrocardiograma, gases arteriales, radiografía de tórax y TAC de tórax, si está indicado. Y acá nos dice cuáles son el manejo. Entonces, en la enfermedad grave y en la enfermedad crítica es la mayoría de veces donde el paciente necesita tratamiento. Y la respuesta a la pregunta, ¿cuál era? La del tratamiento. Cuando a un paciente le damos tratamiento. Que no mire lo que yo puse, por favor. ¿Ah? Nadie sabe. Yo sé que saben. ¿Cuándo le damos tratamiento específico a un paciente? Bueno, nunca a ver qué puse. Lina Alexandro Trujillo dice: cánula nasal o oxigenoterapia. Muy bien, esa es la respuesta. Cuando un paciente tiene requerimiento de oxígeno por cánula nasal, ahí le damos tratamiento. ¿Qué se le da de tratamiento? Ya lo vamos a ver. Entonces miren, esto es un algoritmo de UpToDate. Entonces, donde nos dice el paciente que no tiene requerimiento de oxígeno, no se le da ningún tratamiento. Eso acá en Colombia. En Estados Unidos, ¿qué se hace? Si el paciente está asintomático, pero tiene factores de riesgo para enfermedad severa, hay dos medicamentos disponibles, que es uno que se llama Bebtelovimab, que es un anticuerpo monoclonal, y otro que se llama Paxlovid, que es para el tratamiento de la enfermedad leve o asintomática. Y estos tratamientos se dan en los pacientes que tienen alto riesgo de progresión para evitar que se complique. No los tenemos disponibles en Colombia, pero quiero que sepan que no es que lo que hacemos acá es lo último, porque no es cierto. Acá, ¿qué hacemos a los pacientes con COVID asintomático? ¿Qué hacemos? Nada. Vigilar lo que Dios me la bendiga. Pero entonces, cuando el paciente requiere uso de oxígeno, el tratamiento es con dexametasona, que es lo que tenemos acá, y remdesivir. No tenemos remdesivir acá
En Estados Unidos sí, y es protocolo la de remdesivir, pero tenemos la dexametasona, que es lo que podemos dar nosotros. Y se da 6 miligramos día por 10 días de dexametasona. Y el remdesivir se da 200 miligramos endovenosos en el día 1 y luego 100 miligramos diarios por 5 a 10 días. ¿Qué? ¿Cuál de las dos necesitan? Endovenosa en el primer día y luego 100 miligramos día por 5 a 10 días. Cualquiera de los dos, no hay problema. Y entonces cuando el paciente está con enfermedad severa, y con enfermedad severa es cuando tienen requerimiento de alto flujo de oxígeno, el paciente está intubado en la UCI, cánula de alto flujo, se le da tratamiento con baricitinib o tocilizumab. No los tenemos acá, pero es lo que se hace en Estados Unidos y lo que está por aquí. ¿Listo? ¿Qué podemos dar acá? Lo único que tenemos en la lista de 4 medicamentos es tocilizumab. Bueno, 5 medicamentos. 4 medicamentos para tratamiento y 2 para prevención. Solamente tenemos dexametasona. ¿Listo? Hay una cosa que es muy importante, que es el COVID prolongado. Entonces, lo que todos conocemos es la COVID-19 aguda, que es cuando hay signos y síntomas de la COVID-19 tras su contagio que pueden extenderse hasta 4 semanas. Luego hay secuelas de la COVID-19, que es cuando hay una afectación grave por COVID-19 en su fase aguda, que frecuentemente ha requerido el ingreso hospitalario, UCI, y que presentan síntomas derivados con secuelas posteriores. ¿Cuáles pueden ser esas secuelas? Un paciente que estuvo en la UCI un mes, ¿qué secuela le puede...? Digan, ay, no, me da rabia que estén callados. Tromboembolismo, pero eso es una secuela aguda, no va a ser una secuela. ¿Qué le pasa a alguien que demora un mes en la UCI? Desacondicionamiento físico. Muy bien, ¿quién dijo eso? Uy, qué juiciosa, desacondicionamiento físico. Una persona ahí tirada en una cama se desacondiciona y eso produce sarcopenia, produce osteopenia. Rápidamente, el paciente se deteriora rápidamente. Lo que decían, tráqueo, trastorno de glutorio, gastrostomía. El paciente queda, ese desacondicionamiento físico también se traduce en la pérdida de la fuerza de los músculos respiratorios. O sea, el paciente no tiene cómo respirar. Esos son esos pacientes que requieren oxígeno por siempre, inclusive quedan conectados al ventilador. Y lo otro que es la COVID-19 persistente o el long COVID, que es un complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que padecieron COVID-19 y que permanecen con sintomatología tras la considerada fase aguda y que pasa más allá de las 4 o incluso 12 semanas. No han escuchado gente, sus mamás, sobre todo las mamás que son, mejor dicho, a mí me dio COVID y quedé con un dolor en la cabeza. No, es que un dolor en la articulación desde que me dio COVID fue que me quedó así. No, es que el ojo rojo lo tengo después que me dio COVID. Eso es un COVID-19 prolongado. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tan frecuente es? Este es un estudio, una revisión sistemática con metaanálisis publicada en Epidemiology and Infection, que encontró que hay más de 50 síntomas asociados a COVID-19 largo. Y 47.000 pacientes, 55 síntomas post-COVID, y miren que de los más frecuentes, fatiga en el 58%, dolor de cabeza en el 44%, y miren todos los órganos afectados, dolor en las articulaciones en el 19%, disnea en el 24%, ageusia en el 23%, alteración de la atención en el 27%. ¿Será que alguno de ustedes como que le quedó eso después del COVID? Que no se pueden concentrar. Pérdida de cabello, 25%. Y hay una cantidad de síntomas explicados por el long COVID. Y realmente el manejo del COVID-19 prolongado pues es un evaluamiento y tratamiento de la fatiga, que es el síntoma principal. Cuando les pregunten cuál es el síntoma principal asociado al long COVID, fatiga. ¿Listo? Toca hacer una evaluación, un tratamiento de respiración disfuncional,
tos post-COVID, consideración de nuevos tratamientos para esto, consideración de la sarcopenia, del trastorno neurocognitivo, de la disnea, manejo sintomático o paliativo, evaluación y manejo de los requerimientos de oxígeno, consideración de la rehabilitación pulmonar y la evaluación psicosocial y referir cuando sea necesario, y pues obviamente evaluación de la ansiedad también, porque puede estar solapado con trastornos de ansiedad. Muchísimas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes. O sea, realmente lo intenté hacer lo más básico posible. Hay mucho de hablar por COVID, pero creo que es lo que necesitan saber de forma general. El Remdesivir, ¿cómo actúa? El Remdesivir se cree que tiene un efecto antiinflamatorio y en el tema de la liberación de citoquinas, al igual que el tocilizumab. El dinero se debe ajustar es una... Sí, señor. Muy bien. Así es. Preguntas, dudas, inquietudes. Que pasa es que como el COVID produce depresión de volumen, produce sepsis, produce inflamación, en la mayoría de sepsis, no sé si saben, el SOFA incluye bilirrubinas. Entonces es una alteración del paciente que tiene hiperinflamación por sepsis. Entonces eso hace que haya, no solamente la inflamación produce inflamación en el hígado, por eso hay disminución de la albúmina de forma aguda, y puede haber, esa inflamación llega a que el hepatocito se infle y que haya aumento de las bilirrubinas. Más o menos. ¿Sí? Profe, ¿hasta qué día tiene utilidad la prueba de antígenos? Del día, yo creo que el mejor rendimiento que tiene es el día 5 de enfermedad. Más allá de 10 días, no piden antígeno. O sea que el paciente que tiene más de 10 días de síntomas PCR. PCR, definitivamente. O que tiene menos 10. Es decir, el día 2, día 3, día de PCR también. Bueno, en teoría, esos 5 días en el paciente que se recuperó. Pero entonces, un paciente que tiene síntomas persistentes, eso se extiende más o menos una semana después de que el paciente deja de tener síntomas. ¿Listo? Por eso es que los lineamientos ahorita son de 7 días para el paciente inmunocompetente, pero en el paciente inmunocomprometido el aislamiento es por 20 días, según Colombia. En Estados Unidos son 2 semanas, 14 días. Eso es decir, que toca esperar que el paciente tenga resolución de los síntomas. No solamente el tiempo, porque un paciente puede tener una enfermedad un poco más prolongada y ahí sí debe haber resolución de los síntomas para hablar de no contagiosidad. Sí, exactamente, cuando está sintomático. Ahí es el mayor pico. ¿Sí? Profe, el manejo en casa, cuando los pacientes no requieren hospitalización, ¿qué hay indicado o no sin nada? No, realmente sí, tú le puedes dar manejo sintomático, depende de qué es lo que el paciente se queja. Tos, pues le dan un antifusivo, malestar general, le puedes dar acetaminofén o los IECA, o los AINES. Los AINES son seguros, naproxeno y ibuprofeno en dosis bajas y por cortos periodos de tiempo. Entonces tienen un alivio sintomático. Yo cuando me siento mal me tomo un AINES, no me tomo un acetaminofén. No sirve. No sirve la ivermectina, no sirve la vitamina D, no sirve la vitamina C, no sirve la vitamina A, no sirve el cloro, ya está, no sirve la hidroxicloroquina, ya están los trials que ya todos sabemos que no sirven. Así que prescribir multivitamínicos a COVID es
Eso lo hace un chamán, eso no lo hace un médico. Creo que fíjate. ¿Sí? Yo pensaba ¿Por qué lo estás poniendo? que iba a ser médico, ¿no? Resulta que no se puso. Pues mira que por lo general es que esos pacientes no, realmente no. Puede pasar, pero es muy raro. O sea, uno no ve frecuentemente hipertensiones como secuela. Sí. De ahí ya nada más. Puede ser, pero yo creo que tu mamá debe tener factores de riesgo familiares, o sea, no solamente debe ser sencillito, entonces debe tener una predisposición. Lo que pasa es que ella tenía la predisposición, el COVID es un estrés severo en el cuerpo, hace que afloren enfermedades. La hipertensión arterial, el estrés se quitó y probablemente ella requiere, pero la hipertensión arterial va a estar ahí latente, de pronto controlada con dieta y con ejercicio y sin requerimientos antihipertensivos, pero tiene que estar en seguimiento porque no se está reportado como que sea una secuela y que la hipertensión se va luego del COVID. ¿Listo? Sí, claro, ahí es lo que vimos de las complicaciones inmunológicas, todas las que son enfermedades comunes. La tiroiditis, lupus, Está más chévere. artritis, claro. Categoría. Obviamente lo ganaríamos cualquiera de nosotros. Obviamente. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Porque siempre llega tarde. Oiga, pero eso Listo, tiene muchachos. memoria. Que Dios los bendiga. Amén, hermano. Dios nos bendiga.